Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Torá y según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de Pesaj, pero inspirándonos en el Zohar, que es lo que nos cuenta el Zohar sobre esta festividad. Pero antes de empezar, queremos recordarte que si quieres participar en nuestros cursos y talleres gratuitos, nos puedes enviar un WhatsApp al número que aparecerá a continuación en la pantalla. El Zohar en la Perashá de Bo hace una pregunta. ¿Por qué es necesario que el pueblo de Israel tuviera que untar en los dinteles y en las jambas de las puertas la sangre que habían degollado el cordero, que era la idolatría de Egipto? El 14 de Nisan, al mediodía, el pueblo fue ordenado a degollar cada familia un cordero y untar la sangre en el dintel y en la jamba. Y la pregunta que hace el Zohar dice, ¿por qué? O sea, aparentemente dice para que cuando ocurriera la mortandad de los primogénitos egipcios por la noche, Dios salteara las casas de los hebreos. Ahora la pregunta es que ¿acaso Dios no sabe dónde vive un hebreo y dónde vive un primogénito egipcio? Explica el Zohar, dice, tenemos que entender varios puntos aquí. El primer punto es que los primogénitos egipcios eran los sacerdotes de la idolatría y por tanto ellos fueron los que más empujaron al faraón en mantener la esclavitud del pueblo hebreo. Por otra parte, ellos servían la idolatría a través de los animales, es decir, el cordero era la deidad de Egipto. Es decir, por tanto, Dios le había dicho a Abraham que cuando el pueblo saliera, haría justicia con la idolatría de Egipto. Y esa idolatría estaba representada por una parte en los sacerdotes de la idolatría, que eran los primogénitos, y en segundo lugar, el cordero, que era la deidad, que era el culto idólatra de los egipcios. Dice, y por tanto, el pueblo de Israel fue ordenado a que cada familia tenía que tomar un cordero, y cuando los egipcios les preguntaban, ¿y para qué queréis un cordero? Dice, no, porque lo vamos a degollar como ofrenda. Y los egipcios enseguida sentían que era una provocación, pero era tal el respeto que ya tenían al pueblo de Israel después de todas las plagas que habían vivido, que ya no querían intervenir y les dejaron. Dice, eso fue un gran milagro que los egipcios no intervinieron. Dice, ahora, pregunta el Zohar, dice, ¿por qué tenían que untar la sangre? Dice, para que Dios salteara las casas de los primogénitos hebreos. Dice, bueno, ¿y es que acaso Dios no sabía? Dice, de aquí aprendemos una regla muy importante. Dice, ¿y cuál es la regla? Dice el Zohar. Dice que nosotros tenemos que activar la providencia divina. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer acciones para generar el mérito. Dice, ¿y cuál fue el mérito del pueblo de Israel para salir esa noche de Egipto? Para que el faraón diera la orden de salida, que degollaron la idolatría de Egipto. Dice, degollaron y untaron en el dintel y en la jamba. Dice, ¿cómo lo untaron? Dice, en forma de Hei, de la letra Hei, que es la letra que aparece 2 veces en el tetragrama, en el nombre de Dios. Dice, ¿para qué? Dice, para mostrar que esa noche Dios se iba a manifestar en Egipto y Dios iba a intervenir directamente. Pero explica el Zohar, dice, de aquí aprendemos que una persona tiene que activar la providencia divina. Una persona tiene que hacer el esfuerzo. Y por eso el pueblo de Israel tenía que degollar el cordero, tenía que untar la sangre en las jambas, y eso generó que Dios interviniera en esa noche. Y pregunta el Zohar, dice, ¿por qué nos abstenemos de comer Hametz? Entendiendo como Hametz todo alimento que proviene de los 5 cereales principales, trigo, avena, centeno, espelta y cebada, que ha estado en contacto con el agua y la humedad más de 18 minutos, o cualquier producto que tiene levadura de estos cereales y que por tanto genera la fermentación. Y durante toda esta festividad de la Pascua de Pesaj no se consume Hametz. Y pregunta aquí el Zohar en la Perashá de Bo,
Pregunta, dice, ¿por qué nos tenemos que abstener 7 días? Dice, no, porque el hametz, el leudado, expresa lo fermentado, expresa el ego, expresa los movimientos propios, la naturaleza material del individuo, que hace movimientos propios, que se deja llevar por sus pasiones, sus instintos, sus sentimientos negativos, mientras que la matzá es la materia controlada, la materia que se vigila todo el tiempo para que no fermente y no se mezcla ni con el agua y la humedad, y se mantiene vigilada para que no fermente, y cuando se mezcla con el agua para hacer la masa no puede pasar 18 minutos para que no fermente. Quiere decir que la matzá es la materia controlada. Y pregunta el Zohar, dice, si la matzá es la materia controlada, el pan ácimo es la materia controlada, dice, ¿por qué no la comemos todo el año? ¿Por qué solamente durante la festividad de Pesach nos abstenemos de comerlo? Y explica, dice, no, porque Pesach es manjerutenu. Pesach es el tiempo de nuestra libertad, pero no solamente la libertad física de la salida de Egipto, sino nuestra libertad espiritual. Y por tanto, ¿cómo expresamos esa libertad espiritual? A través de comer la matzá, a través de comer el pan ácimo, que el pan ácimo es el símbolo del control de la materia. Dice, mientras que el hametz, el alimento leudado, es el símbolo de los movimientos propios. Dice, y por tanto, Pesaj, que nosotros tenemos que interiorizar el mensaje de la salida de Egipto, el mensaje de la libertad espiritual. Dice, por eso tenemos, durante estos días de Pesaj nos abstenemos de comer el hametz, porque aquí tenemos que sentirnos benejorim, tenemos que sentirnos en la libertad espiritual. Ahora, pregunta el Zohar en la Perashá de Emor, y dice, ¿por qué no decimos el alel completo durante todo Pesaj? Quiere decir que hay los salmos del 113 al 118 que nosotros leemos en las festividades, lo leemos todos los salmos y se llama alel completo. Por ejemplo, en Sukkot, en Hanukkah, en Shavuot, leemos todo el alel completo. Dice, pero sin embargo, en Pesaj no leemos completo. Dice, porque solamente los 2 primeros días en la diáspora y el primer día en Israel lo leemos completo. Dice, ¿por qué no se lee todos estos salmos completos? Y comenta el Zohar, dice, porque la alegría de la salida de Egipto no fue completa. Dice, ¿cómo que no fue completa? ¿Por qué? Dice, porque todavía no estaba dada la Torah. Si el pueblo de Israel, 50 días después de la salida de Egipto, fue cuando llegó al monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos, y posteriormente Moshe subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches para recibir el resto de la Torah. Pero hasta ese momento, cuando ellos salieron, no habían recibido la Torah. Dice, siendo que no habían recibido la Torah, todavía la alegría no era completa. Dice, ¿por qué? Dice, porque tenían la libertad espiritual, tenían la libertad física, pero todavía no sabían qué metodología utilizar como medio de vida para poder alcanzar esa libertad espiritual de una forma completa. Dice, y por eso no leemos el alel completo durante solamente el primer día o los 2 primeros días en la diáspora, pero no el resto. Dice, ahora pregunta, ¿por qué era necesario que esta ofrenda de Pesaj, este cordero que se degolló, había que comerlo por la noche con la matzá y el maror, con el pan ácimo y la hierba amarga, y había que asarlo? Dice, ¿por qué? Porque al asarlo, dice el Zohar, el olor se disipa. Y era importante que los egipcios entendieran la vanidad de su idolatría, que había sido asada, y por tanto, no solamente degollada, sino asada y comida. Y por otra parte, explica aquí el Zohar que este cordero lo tenían que comer con la matzá y el maror, con el pan ácimo y con la hierba amarga, tal como ordena la Torah. Ahora, ¿por qué? Dice, porque el cordero es el símbolo de la idolatría. Quiere decir que si tú quieres alcanzar la libertad espiritual, tienes que degollar la idolatría. Cada época tiene su propia idolatría. En esa época la idolatría se representaba por las figuras
por las esculturas, por animales. Hoy en día hay otros tipos de idolatría. Hoy en día la idolatría puede ser el dinero, la idolatría puede ser también la comodidad. La idolatría es cualquier valor que lo ponemos por encima de Dios. Y por tanto, dice aquí que el pueblo de Israel tuvo que degollar la idolatría. Si se quería liberar espiritualmente, tenía que mostrar que no hay libertad espiritual si una persona no está dispuesta a erradicar la idolatría. Esos valores que no nos permiten dejar a Dios como el valor supremo. Dice, y por otra parte, dice, ¿por qué lo comían con la matzá y el maror? La matzá es el pan ácimo que simboliza la libertad espiritual. Y por tanto, si tú quieres alcanzar esa libertad espiritual, tienes que degollar la idolatría. Pero eso implica maror, hierba amarga. Eso es difícil. Implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Y eso es lo que viene a simbolizar esa noche de Pesaj, que por una parte, si quieres llegar a la libertad espiritual, necesitas hacer un esfuerzo y degollar esos valores idólatras que nos acompañan en nuestra vida y que no nos dejan alcanzar el crecimiento espiritual. Pero por otra parte, eso nos lleva a la matzá, nos lleva al pan ácimo, al control de la materia, pero siendo que tenemos que pasar por el maror, que es nuestro trabajo diario, ese trabajo duro y muchas veces amargo, pero que es necesario para poder crecer espiritualmente. Y dice aquí la Torá que al comer el cordero que era asado, no se podían romper los huesos del cordero. Y pregunta el Zohar, en la Perashá de Pinhas, dice, ¿y por qué no se podían romper los huesos? Dice, porque de esta manera los perros tomaban los huesos y los llevaban. Y los egipcios veían cómo los perros llevaban los huesos de su idolatría. Y por eso, en esa noche, lo que era importante era mostrar la vanidad de todo ese culto idólatra que los egipcios realizaron. Muchas gracias por estar aquí un día más. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, le invitamos a suscribirse para que de esta manera hacemos más y podamos llegar con la sabiduría espiritual a más personas. Un cordial saludo.